la situación del frente. Ahora mismo las dos principales áreas de operaciones que está habiendo están en torno a Bakhmut y Avdiivka. Ya digo, no está habiendo mucho movimiento en cuanto a avances, pero sí que sigue habiendo combates de entidad, ¿no? Eh, Como ya vimos a finales de año, de 2023, los rusos habían logrado en el sector norte de Bakhmut recuperar lo que habían perdido durante el año pasado y ampliar avances en dirección a Ivanivske. De momento, pues se ha quedado, como decía Pablo, por tema meteorológico y también por cuestión geográfica en otras zonas, pues los avances allí de momento no han tenido un parón. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días hasta finales de enero. En Avdiivka una situación parecida, ¿no? Con el hecho diferencial de que aquello pues ya se ha convertido en una bolsa para el ejército ucraniano. Sigue abierto el pasillo de comunicación con el resto de Ucrania, pero desde hace unas 2 semanas los avances rusos se han ralentizado bastante, ¿no? Algún avance hay, ¿eh? También los ucranianos han contraatacado y también han hecho algún que otro avance, recuperando pues, algunas posiciones perdidas, pero en esencia allí siguen los combates, pero no hay mayores movimientos. Otros sectores donde también hay operaciones de entidad, pues en el río Skil, donde la dinámica pues es parecida, no está habiendo avances, pero sigue habiendo combates. Eh, en Krinky, que es una cabeza de puente que tienen los ucranianos en el sector de Bajo Dnieper, ¿no? Allí también han continuado. Hoy tenemos tenido constancia de que ha habido avances rusos en la zona, ¿no? Allí lo que ocurre es que es un área muy estrecha, entonces pues los combates son eh, de una gran violencia, podríamos decir, y luego pues también las bajas, ¿no? La actividad artillera es muy elevada por parte rusa, también el ataque a las líneas de suministro que utilizan los ucranianos a través del río Dnieper. Y bueno, esa cabeza de puente de momento se mantiene, pero ya digo, con un elevado coste para los ucranianos, también para los rusos es la actividad y también las bajas. Y yo creo que así a modo general sería este el resumen, ¿no? Hay otros sectores, ¿no? Pero o no han tenido las perspectivas que se les presuponía, o está la cosa más o menos estabilizada, ¿no? Por supuesto, luego en retaguardia empezamos el año, más bien acabamos el año 2023 y empezamos el 2024 con una renovada actividad aérea en lo que es la retaguardia ucraniana, en las principales ciudades, ataque a línea de suministros, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y como comentaba hace unos días, en el puerto, en el área de Odessa, también se ha reactivado el tráfico naval. Está habiendo otra vez buques que llegan a esa zona, que hasta hace pues, unas semanas estaba cortado otra vez el tráfico por el renovado bloqueo naval que desde verano se había impuesto por parte de Rusia. Pero en este caso recordar lo que ya dije hace unos días, que son buques que en muchos casos proceden de países que mantienen buenas relaciones con Rusia. Países, por ejemplo, como, bueno, Libia. Libia son varios gobiernos, es un país, pero son varios gobiernos los que operan sobre su territorio. Egipto, también en épocas un poco más recientes, India, también se han visto barcos de la India, de China, últimamente de países del Golfo Pérsico, de Yemen, últimamente muchos barcos también, ¿no? Y luego países que no son tan amigos de Rusia, pues como España o Italia. España e Italia están también bastante activas en cuanto al envío de buques. Yo, a destacar, pues pienso que están aprovechando la liquidación de lo que queda pues asumo, ¿eh? No tengo tampoco la seguridad, pero yo la interpretación que hago es que se está liquidando la cosecha que quedaba del año pasado. Lo que estuviera almacenado y no se le hubiera dado salida a través de los puertos del río Danubio, que no tienen la capacidad la capacidad logística que puedan tener los puertos del área de Odessa, pues se está liquidando. Ahora, entiendo yo que a un menor precio, bueno, pues también son muchos países, eso de países pobres, países de África, porque ya digo, son barcos que proceden de ciertos países, pero luego el destino, pues ya pues difiere. Alguno fue a Djibouti, recuerdo algún barco que fue a Djibouti,
A Sudán también algún barco ha ido. Entonces, invita a pensar que es liquidación de las existencias que quedarían de grano y productos agrícolas de la cosecha del año pasado, ¿no? Y con esto yo ya creo que tenemos una introducción hecha. Podremos pasar a Ujú. otros temas. Para preguntas, por Sí, ejemplo. sí, lo que de hecho estaba recopilando un par de preguntas. Nos preguntan por aquí, ¿se puede detener definitivamente el apoyo de los Estados Unidos hacia Ucrania o solo es algo temporal? Luego nos hablan que, luego hay una pregunta, bueno, que nos digan que recordemos los intereses económicos de Rusia que llevaron a la guerra de Ucrania y luego sobre la paralización de la financiación en Estados Unidos. Dejan sola a Europa en el sostenimiento de la guerra. Bueno, esto hay que matizarlo un poco, porque llegó la noticia, llegó a través sobre todo del Mundo, que decía que básicamente que Estados Unidos había paralizado el envío de ayuda a Ucrania. Y daba a entender que como que básicamente que ya oficialmente que Estados Unidos no iba a enviar ayuda a Ucrania. Y esto no es así. La cuestión es que el dinero que tenían del último paquete ya se ha acabado. Pero sigue habiendo negociaciones en el Congreso estadounidense para enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. La cuestión es que los republicanos están bloqueándolo por el tema de que, bueno, de que ellos piden que se done más dinero, se dé más dinero a proteger, pues así dicen, la frontera sur con México. Pero hay un paquete ahí preparado, la administración Biden quiere seguir enviando ayuda a Ucrania, eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo decir eso que decir que se ha paralizado completamente y que dan a entender de que no se va a producir más. Eso no es así. Em, es evidente que esta paralización de la ayuda está teniendo mucho eco en el campo de batalla y puede ser muy importante que junto a la paralización de la ayuda también, en el caso de la Unión Europea, con un paquete de 50.000 millones que lo ha bloqueado Hungría, pues también eso es bastante importante. Si no se produce sin ayuda occidental, Ucrania no puede mantener el esfuerzo de guerra, eso es así. No solamente por la cuestión de la munición, de las armas, etcétera, sino que al final nosotros, los occidentales, los europeos sobre todo, con la ayuda financiera pagamos el Estado ucraniano. El mantenimiento por ejemplo, de los salarios, de las pensiones, mantenemos la estabilidad financiera del Estado y por tanto, y eso es algo que ya han avisado, de hecho, los propios ministros de Ucrania, que si no llega más ayuda, que el Estado ucraniano puede colapsar. Digamos que esa es la situación. Yo personalmente pienso que vamos a seguir viendo ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, aunque yo creo que en el caso estadounidense va a ser mucho más difícil y va a ir mucho más a trancas y barrancas, básicamente, porque no están en año electoral, hay una facción muy importante de los republicanos que cada vez no quiere seguir ayudando a Ucrania, o al menos no a este nivel, a un nivel alto. Y en la cuestión del Oriente Medio ahora mismo es más, yo diría que es más capital para Estados Unidos, el tema de Israel, pensando sobre todo en el terreno más político y las elecciones, ¿no? Y no sé si quieres añadir algo a esto, Manu. Sí, hay una cuestión que señalabas, la económica. Pensemos Sí, que Ucrania ahora mismo su economía está, en no poca medida, no voy a decir toda, pero en no poca medida está enfocada al esfuerzo bélico. Y depende también en no poca medida del Estado. Por ejemplo, un importante motor de la economía ucraniana, lo decíamos el verano pasado, es las obras. Por ejemplo, pues contratos de obras de la administración, ya sea el gobierno central o ayuntamientos, para reparar por daños de la guerra. Y así se da empleo a mucha gente, porque muchos sectores económicos se han visto trastocados y hay empresas que se han quedado a medio gas, hay negocios que han tenido que cerrar, entonces ha habido gente que se ha quedado sin trabajo. Y una manera de dar salida a ese problema, pues es a través de esta vía. ¿Cómo se paga eso? Pues se paga con el dinero que llega en no poca medida de Occidente. Luego también hay una cuestión a tener en cuenta. La moneda ucraniana no se ha hundido. Podría haberse dado esta situación, pero esta ayuda financiera que está llegando está evitando que la economía ucraniana entre en barrena en ese aspecto, ¿no? Lo que sería pues la depreciación de la moneda, que no poca medida sería también a través de la emisión del Banco de Ucrania, si emitiera más dinero, ¿no? Si
Si el problema que ya planteamos en su día y que lo volvemos a sacar, si no hay dinero, el Estado ucraniano tendrá que emitir dinero, tendrá que fabricar más dinero. Si se fabrica más dinero, si se le da a la máquina de imprimir billetes, pues se deprecia el valor y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, esta ayuda también, aparte de proporcionar liquidez, evita que el Estado ucraniano tenga que recurrir a este recurso, con los problemas que eso generaría. O sea, que es una cuestión también importante a tener en cuenta Eso en línea es. con lo que planteaba Pablo. Que no es solamente la cuestión de la munición, que es evidentemente capital, que hay muchos más factores. Me parece muy, muy importante resaltarlo, sí. Muy bien, mano. A ver, esta pregunta la respondo rápido y luego nos metemos con la cuestión de los intereses económicos. ¿Los republicanos que no quieren dar dinero a Ucrania son los trampistas o es más variado? Por una parte, los trampistas, que son, digamos, los más radicales en ese aspecto, pero luego también hay muchos dentro del propio establishment republicano que ya ponen en duda la ayuda ucraniana. No solamente, no la cuestión de, digamos, de parar la ayuda, sino de decir, el mensaje, digamos, es por qué tenemos que en Estados Unidos ser, digamos, el baluarte de la ayuda a Ucrania, porque es un problema principalmente europeo. Y por tanto tiene que ser Europa quien, digamos, coja la carga y tome el liderazgo en ese sentido, porque nosotros tenemos nuestros problemas, que en este caso es la inmigración para los republicanos, la cuestión de China, evidentemente, ahora Israel, etcétera, ¿no? Y que no, pues que no pueden estar los americanos en todos lados, ¿no? Y que Europa, no, o sea, la idea que trasciende dentro de los republicanos y de parte del establishment, además, americano, es que nosotros europeos vivimos a costa del estadounidense que paga, digamos, con sus impuestos la defensa de Europa. Básicamente es la idea. Y es lo que, eh, digamos, que está, no solamente está dentro del discurso republicano, sino también dentro, también, ciertamente, parte de la administración Biden. Eso es importante tenerlo en cuenta. No sé si quieres decir algo tú al respecto, Manu, o pasamos a la siguiente pregunta. Coincido con lo que comentas. Podemos pasar a la siguiente pregunta. A ver, es una pregunta, es básicamente, no es una pregunta, es como una petición de que está muy bien lo de las ideas políticas, pero todos sabemos que las guerras son por intereses económicos y que hablemos de los intereses económicos que han movido a Rusia a atacar a Ucrania. Yo personalmente pienso que han sido motivos políticos y en particular de seguridad. Económicos entiendo que no demasiado. No sé si quieres tú desarrollar esta idea o estás, o estás no estás en desacuerdo conmigo, no lo sé. A ver, no estoy al 100% en desacuerdo, pero creo que hay Mm, otras cuestiones a tener en cuenta. sí. En el Donbass existe una importante cuenca minera ligada al carbón. Yo pienso que eso en otro contexto, bueno, en otro contexto no es que lo piense, en otro contexto es que eso ha motivado intereses de control. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, los alemanes se esforzaron en el año 41 por tomar el control de aquella cuenca antes de Mm, que terminara el año, ¿no? O sea, y era no poca medida porque el carbón era necesitado, por ejemplo, pues por su parque de locomotoras de vapor, era necesitado con urgencia también porque se utilizaba el carbón para fabricar petróleo. Esto es otra cuestión que otro día podemos hablar. Entonces, hay, digamos, recursos naturales en Ucrania, por ejemplo, en clave minera, no solo carbón, también de otros minerales, que están en esa zona, en lo que es la Ucrania oriental, no solo en Donbass. Entonces, yo pienso que sí, yo pienso que no tanto en el corto plazo, en el contexto, pero yo creo que sí también está a tener en cuenta. Creo que aquí priman más las cuestiones estratégicas, sobre todo de seguridad, que priman más que esto. Porque ya digo que la cuenca carbonífera, hombre, pues sí, no es una cosa menor. Los minerales que hay allí, zinc y de otro tipo, que son minerales también importantes, ¿no? Manganeso está en Krivoy Rog, que es una zona que quedaría dentro, en no poca medida, no digo toda, pero en no poca medida quedaría dentro de lo que es la llamada Nova Rosilla. Y es una zona importante de producción de manganeso. Entonces, a largo plazo, yo pienso que sí hay cuestiones a valorar. También hay una reserva importante de gas en el subsuelo de Ucrania Oriental.
que iría desde Sumi hasta lo que sería Lugansk. Eso, de todas maneras, es algo que no se está explotando ahora mismo. Son cuestiones, como digo, a largo plazo, que están ahí y que yo creo que no pasarán desapercibidas bueno, por repetirme, a largo plazo, pero eso ya, claro, depende de que esté ya el control asentado por parte de Rusia o por parte de Ucrania, dependiendo de cómo acabe la guerra, ¿no? Entonces pienso que también hay ahí eso. En lo que se refiere, por ejemplo, a Odessa, perdón, a Crimea, por su posición estratégica, bueno, pues evidentemente eso permite un mayor control sobre el Mar Negro, que en el Mar Negro, aparte del tráfico marítimo comercial, también hay actividad pesquera, no es algo que pasa desapercibido. Odessa, puertos como Odessa, también Nikolayev, permiten, en caso de que se controlaran finalmente por Rusia, ¿no? Que eso, si se produce, es algo muy lejano todavía, ¿eh? Permiten reforzar este control sobre el Mar Negro. Y ya digo que no es una mera cuestión de la parte de la Armada rusa del Mar Negro, que ya pues tendría una cobertura terrestre pues más profunda, sino que también es una cuestión comercial económica, pienso yo. Luego, pues la parte del trigo eh, en la zona sureste de Ucrania también es importante. La zona que va desde Odessa hasta Dnipropetrovsk hay una importante producción de trigo y de otros productos agrícolas, no solo trigo, también, pues por ejemplo, maíz. Entonces, ya digo que depende de cómo quede el mapa de Ucrania, porque yo no voy a hablar de si se va a formar la nueva Rosilla o si Rusia se va a quedar en lo que tiene ahora, yo no lo sé. Pero que dependiendo de cómo quede el terreno al final de la guerra y dependiendo del mapa geográfico, vamos, más bien económico de Ucrania, eh, pues sí que puede tener interés, desde luego. La cuestión económica está ahí. Em, me gustaría agradecer a Pardo por haber regalado una suscripción, que nos quedamos ya a 5 del objetivo de 670. A ver si podemos llegar hoy o en esta tanda que tenemos, que aún es verdad que nos quedan, creo que hasta las 11 van a estar nuestros compañeros. Nosotros estamos hasta las 9 hablando de Ucrania. Y a ver si podemos llegar en nuestra tanda, pues eso, a las suscripciones del objetivo, que estaría bien, que ya sabéis, siento ser pesado, pero hay que decirlo, que nosotros sobrevivimos o este medio sobrevive a partir de vuestras suscripciones. También nosotros no queremos depender ni de un partido político, ni de una institución, ni nada, y por eso pues no necesitamos vuestro apoyo para seguir adelante. Además, yo creo que todos los que estáis aquí hoy tienen mucho mérito teniendo en cuenta que está jugando el Madrid contra el Barcelona, y yo creo que ahora mismo que estéis aquí escuchando una turra geopolítica, yo creo que es de agradecer, y si nos podéis ayudar con pues siguiendo el proyecto adelante, pues genial, porque hoy vamos a dedicarlo mucho a hablar de muchos temas geopolíticos. 2-0 va el partido de Pablo, aviso. Y lo sé, lo he estado viendo. Doblete de Vinicius, le he estado echando un vistacito. ¿Qué te crees? No, no, nada, nada, nada. Yo lo dejo caer. Bueno, Es la Super, sí, sí, es vamos al el grano. fútbol, sí, la Supercopa, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O pasamos al siguiente tema? Y alguna pregunta, lo siento, sí, soy del Madrid, es lo que hay. Soy del Madrid. De hecho, si veis, hay una bufanda por aquí arriba, pero he decidido estar con vosotros hoy, estar con Descifra, porque al final yo creo que lo importante es esto y no tampoco el fútbol. Em, Además, en la Supercopa en Arabia Saudí, fatal, 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 fuera. Eso cancelamos. Muchas gracias a Opinco por el Prime, ya son 3 meses, muchísimas gracias. Y nada, que ya nos quedan nada, unas pocas suscripciones y ya llegamos. Em, las tuberías de. Una pregunta. ¿Las tuberías de Rusia a Europa están cerca de la zona ocupada? Se refiere a. Las del gasoducto, el Sí, la de famoso Sogusto. No sé gasoducto de Siberia. si están, no lo desconozco. No sé, no es el mismo, no el de Yamal. El Yamal no es, ¿no? Entiendo. A ver, hay varios Sí, que pasan por esa zona. Voy a consultar un momento el mapa porque no lo tengo en la vale. cabeza. Me Vale, vais a tú si quieres. disculpar, pero Vale, no lo tengo en la tranquilo. cabeza. A ver, hay dos gasoductos que pasan por Ucrania ahora mismo. Está
El Yamal pasa por Bielorrusia hacia Polonia, no es ese. El Brotherhood, que se une junto con un gasoducto de Kazajstán, que es el Central Asia, y el Soyuz. Estos pasan por... El Soyuz entra por la zona de guerra, efectivamente. Ese sí entra por la zona de guerra, lo que sería el norte del Oblast de Lugansk, y avanza a través de Kharkov hacia Kiev. El Brotherhood, ese entra por la zona de Sumy, si no recuerdo, sí, Sumy, y llega hasta Kiev, y ahí ya los dos, cada uno por su cuenta, pero en líneas paralelas, avanzan hacia Eslovaquia, y ya, pues bueno. Entonces, uno de estos sí que estaría en la zona de guerra, de hecho, pues cruza el frente, no recuerdo en qué sector ahora mismo concreto, porque el mapa este no tiene tanto detalle. El otro ahora mismo está relativamente lejos de la zona de frente. Y luego hay otro que es, bueno, no, este no está construido, no, ese no lo voy a mencionar. Sí que, no sé si que podemos seguir hablando nosotros dos. En plan, te planteo algunos temas si quieres, Manu, que he estado ahí reflexionando. Y luego, si queréis, podéis dejar las preguntas y luego pues podemos seguir respondiéndolas, o sea que no os preocupéis. Yo estaba, al final lo que he propuesto antes, que antes lo he comentado, que al final, como tampoco está pasando gran cosa en verdad en el frente, y luego las dinámicas, más o menos en cuanto a la ayuda ucraniana y diversas cuestiones, también como la situación de la movilización en Ucrania, digamos que no han cambiado mayormente desde la última vez que hablamos del tema. Sí que a lo mejor puede ser más interesante intentar hacer un poco de hablar de las perspectivas de la guerra, ¿no? De este 2024, que es verdad que hablamos quizás un poco en el último directo con Jorge, pero yo creo que como al final sacamos tantos temas a colación, pues en una hora pues no nos dio tiempo a profundizar en algunos. Y sí que a lo mejor podríamos intentar analizar más o menos qué escenarios se pueden plantear, ¿no?, en este 2024, porque como ya dijimos, tú has hecho un artículo que ahora lo voy a pasar mientras hablas sobre que básicamente el 2024 va a ser complicado para Ucrania, y cuáles pueden ser, digamos, la sucesión de hechos que explican eso, y que tú qué opinas de cómo qué opinas de cómo puede acabar el 2024 para Ucrania, básicamente. Voy pasando tu artículo, por cierto. Bueno, a ver, un poco en línea con lo que yo comento en el artículo, se han encadenado varios problemas que ya venían del año pasado. Está la cuestión logística de suministros, que no se ha cortado ni mucho menos, pero que se ha reducido considerablemente respecto a lo que era el año pasado. Esto trae un problema, uno de varios problemas. Por ejemplo, el tema de suministros para el ejército, repuestos. Si no hay una cadena en funcionamiento de forma continua, hay material que va, pues, por desgaste, por avería, por daños de guerra, no se puede sustituir, con lo cual a veces cuestiones como un tanque que hay un problema mecánico, ha habido un daño con una pieza, ha resultado dañada y resulta que no tienes otros repuestos. Pues se está dando el caso de que tanques Leopard 2 que son abandonados o son dejados eh, bueno, son dejados aparte en la retaguardia ucraniana porque no tienen piezas de repuesto. Entonces quedan abandonados. Y ya, pues si alguno más, yo creo que será el recurso que están utilizando, que esto se ha hecho en otros casos de siempre, estarán canibalizando tanques seguramente para obtener fuentes de piezas de repuesto. Hay imágenes que salieron hace una semana en la zona norte, en el sector del río Skil, se veía un Leopard 2, este creo que era de origen sueco. Salía el motor, bueno, pues habían abierto la tapa del motor, la habían apartado, el motor no estaba el agujero, estaba ahí ese hueco, más bien, y estaba el tanque abandonado en mitad de la zona de nadie, creo que era. Entonces esto evidencia que están recurriendo a esta práctica, ¿no? De canibalizar un vehículo y ir sacándole piezas para mantener otros. Pero eso, hombre, no es una buena señal eso. Y digamos que es el caso del Leopard 2. Seguramente está ocurriendo con otro tipo de vehículos y de armamento. Eh, las municiones. Pues esto es otro problema que está derivando de la reducción de suministros militares. Las municiones, el uso que se está haciendo de ellas en el frente se ha reducido, se está teniendo que racionar porque no hay suficientes.
tantas como puedan necesitar. Porque no es una cuestión de, hay un número que utilizan, ¿no? En un sector, dependiendo de la actividad que haya, pues habrá más disparos de artillería y por tanto pues habrá más necesidad de munición. En Avdiivka es el caso, no es el mismo en otros sectores. Y en Avdiivka, en mediados de diciembre creo que fue, salía en la prensa anglosajona, habían tenido ya que racionar el uso de la artillería, el número de disparos por cada día, porque no había munición suficiente. Esto implica un impacto en las operaciones que las unidades ucranianas puedan desarrollar, tanto carácter ofensivo como carácter defensivo. Si no pueden utilizar la artillería tanto como la necesiten, pues eso tiene un impacto de cara a frenar a los rusos o para lanzar un contraataque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la situación que hay ahora mismo. Y no parece que vaya a cambiar mucho. Y si cambia, pues no tendrá tampoco un impacto a priori demasiado fuerte de aquí a 6 meses. Yo el escenario que planteo es de 6 u 8 meses hasta verano, porque a lo mejor cambia la situación, no se sabe. Por parte de Estados Unidos no parece que vaya a ser esa la perspectiva. Si Estados Unidos logra mandar un paquete de ayuda, tiene pinta de que va a ser pues lo que se ha producido desde octubre hasta ahora, que eran paquetes de 150, 200, 250 millones de dólares. Eso no voy a decir que no es nada porque es mucho dinero para el ciudadano común, pero Pero eso para una guerra de los estándares de Ucrania se evapora rápido, ya sea en armas, municiones o suministros. No sé si vas a decir algo, Pablo. es decir, que incluso, ¿cuánto es lo que necesitan los ucranianos al mes para sostener el Estado? Creo que son 13.000 millones Sí, de al dólares al mes mes. creo que era eso. 13.000 millones, es que si estamos hablando de que al mes, solamente para sostener para que el Estado ucraniano no colapse financieramente, se necesitan 13.000 millones. Para que os deis cuenta de los paquetes pequeños que está enviando Estados Unidos. Y estamos hablando de que la Unión Europea, el paquete que quería mandar de 50.000 millones, era a lo largo de 4 años. Y que estamos hablando de que cada mes se necesita Ucrania 13.000 millones mínimo para sostenerse como Estado. Quiere decir que al final pues se necesita poner mucho dinero en el asador y además en un contexto, como digo, hemos dicho ya, de guerra de desgaste y larga, de que no se avecina o no, aunque si la situación cambia mucho, pero en caso de que no cambie, no se avecina de que este año acabe la guerra. Quizás ni el siguiente. Por tanto, es un mucho dinero que tienen que poner los occidentales para seguir manteniendo el esfuerzo de guerra ucraniano. Porque al final Rusia está en una economía de guerra, prácticamente, y parece que ha hecho planes para sostenerse en el tiempo. Bueno, esa es su estrategia, al fin y al cabo, sostenerse el tiempo esperando que, digamos, desgastar el apoyo occidental o incluso los recursos ucranianos, ¿no? Como está ocurriendo también con la escasez de reclutas en el ejército ucraniano, que eso también es un problema bastante grave. 13.000 millones sin incluir ayuda militar, es solamente para el sostenimiento del Estado. Básicamente de pensiones, de salarios, ese tipo de cuestiones. En pensiones Logística. en pensiones ¿Eh? no pensemos solo, cuando hablamos de pensiones no pensamos solo en personas de la tercera edad, Claro. porque ahora mismo eh, pensiones bueno, se dan oficialmente, se dan, otra cosa es que se materialice, que está habiendo también muchas críticas con eso en Ucrania, porque a veces no llega, en fin, pero que hay mucha gente que depende ahora mismo de las ayudas del Estado por motivos evidentes, lo que comentaba antes, no, la economía pues no está funcionando, al menos no en los estándares prebélicos, y eso pues digamos, darle alguna salida a eso mientras dure la guerra. exactamente. A ver, que hay una pregunta por aquí. Corrupción incluida o sin incluir. Bueno, eso ya evidentemente yo creo que la corrupción es muy alta y que decir que esto no es una cosa que te lo diga yo solamente, que los propios ucranianos lo dicen, que la corrupción es tremendamente alta en las instancias del Estado. ¿Ya? Em,
¿Continúan llegando Leopards a Ucrania o los que llegaron son los que hay? Entiendo que los Leopard 2. Sí, los que han llegado son los que hay. Y de hecho, lo ha dicho antes, además, se lo ha comentado Manu, muchos de los que hay, de los que no, básicamente los que no están ya destrozados, están siendo usados sus piezas de repuesto para otros, porque no hay. Es decir, ahora mismo, ¿cuántos enviaron? ¿80 Leopard 2? Más o menos. Mm, 70, ahora 80. mismo no recuerdo la cifra, pero sí, pongamos esa. No recuerdo ahora mismo la cifra exacta. 70, 80, es que creo que eran, no Eran llegaban más a... de 70. No llegaban a Sí, 100, pero eran más de 70. sí, porque eran los Leopardos, los, los tanques polacos, Sí, más los Challenger, más los Abrams. los Abrams. Y O sea, luego, y eran 30. Claro. y luego están los AMX-10 franceses, que no son tanques, pero bueno, Eso no, no son los tanques. franceses los pusieron ahí como si fueran, Sí, sí, en sí, fin. sí, sí. Sí, que bueno, son supuestamente cazatanques, pero que, decir que eran básicamente un vehículo blindado hecho para el desierto. O sea, que decir que Sí. para combates de baja intensidad utilizados en el Sahel y encima no eran ni siquiera los modelos más top que tenían, que los habían enviado porque ya habían cambiado el modelo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Em, pues yo creo que a lo mejor que quedarán que 30, 40 Leopard 2 activos o aptos para el combate. Es que no. Yo no voy a entrar en estimaciones, pero sí Mm, voy a dar una cifra para poner mm, en perspectiva las cosas. ujú. Digo esto porque las cifras que se dan, pues se decía, ya digo que no voy a dar la cifra, pero se decía que había no sé cuántos Leopard en servicio todavía y resulta que muchos pues no están plenamente en servicio. Entonces yo voy a poner ahí un poco en duda las cifras que han dado algunos medios anglosajones. Pero sí que sabíamos hace unas semanas, creo que esto lo comentamos a finales de noviembre, la 47ª Brigada ucraniana tenía, el vehículo principal que tenía eran ¿cómo eran los vehículos estos? Los Bradley, que Los era Bradley, un sí. vehículo de combate de infantería. Infantería. Ujú. Esa era la que los Bradley se habían enviado un número considerable y la 47 fue Sí, la que los sí, sí, sí. recibió en esencia. Habían perdido ya, iban cerca de la mitad. Habían perdido más de un 40% entre los que habían resultado destruidos y los que habían resultado gravemente dañados, que se veían con este problema, que o el daño era demasiado grande como para repararlo, por las propias circunstancias de la logística ucraniana, ¿no? Que no tenían recursos, o sea, talleres especializados para reparar este modelo de vehículo, que solamente estaba equipada una unidad con él, no es como otros que están distribuidos en otras unidades o los que ya tenía el ejército ucraniano antes de la guerra, ¿no? Entonces, deben ser un número. Yo pienso que los Leopard 2 han debido sufrir un número de bajas considerable. Si los Bradley que han sido utilizados pues ya tenían este estándar de bajas, yo pienso que debe ser algo parecido. Pero ya digo que prefiero no entrar en estimaciones hasta que Ujú, termine la guerra, ¿no? Y en línea ujú. con lo que tú decías, es otra cosa que planteaba en el artículo, que la guerra no tengo yo la impresión de que vaya a acabar este año ni de lejos. Salvo algún suceso inesperado que rompa los esquemas. Ni este año y puede que el año que viene, suerte, con mucha suerte, a lo mejor el año que viene, pero tampoco soy yo muy optimista al respecto. Em, y no se, justo además nos viene bien al caso, ¿y no se prevé una negociación entre Rusia y Ucrania a corto o medio plazo, viendo que su nivel económico es insostenible? No, ahora mismo, como hemos dicho, no. Ahora mismo no hay ese afán. En el medio plazo, quizás, entendiendo medio plazo como a lo mejor dentro de un año, pero es complicado pensarlo. De momento no hay. Yo creo que Rusia no tiene ninguna intención ahora mismo y Occidente yo creo que no. Aún no creo. Es verdad que se empiezan a escuchar susurros, algunas ideas, pero no están en ese punto todavía de querer, digamos, buscar una negociación más directa con Rusia. Sabiendo que Rusia va a imponer sus términos y yo creo que todavía no estamos en ese punto. Es Em, verdad lo que dice Pablo de Occidente. mm, Ya depende de a quién se le pregunte.
Ujú, porque probablemente habrá gente que no es lo mismo negociar el final de la guerra que un armisticio. Eso ha habido claro. gente en Occidente que sí lo ha planteado más abiertamente. Negociar. Pero sobre todo lo que se escucha es habla con Rusia. Se le está diciendo a Zelensky, ponte a hablar con esta gente. No es lo mismo negociar que hablar. Y no es lo mismo un acuerdo de paz que un armisticio. Un armisticio yo creo que si se diera, que también soy escéptico, muy, muy escéptico y vamos, no veo que se dé la situación para ello, pues sí habría gente en Occidente que diga, oye, esto sí, y nos conviene, a ti te conviene, en fin, pero no se dan las circunstancias. Entonces, sí que hay una crítica a Zelensky por parte de Occidente, que es esa postura que tiene de no hay nada que hablar con Rusia, en el sentido de, bueno, sí, sí hay cosas que hablar con Rusia, a ti te conviene hablar con Rusia, pero él está en esa actitud hasta ahora. Y bueno, ya veremos de aquí a unos meses cómo evoluciona eso. Lo comento también en el artículo, cito un artículo del New York Times, me parece que es, donde le dicen abiertamente que bueno, que si Ucrania tiene que renunciar a sus territorios orientales, que por la paz eso tampoco es un trauma, que es un precio a pagar por la paz y que bien vale eso, ¿no? Entonces estamos en ese escenario ahora mismo. Duda, ¿los costos militares rusos son inferiores a los occidentales a material idéntico o cuántos menores serían? Bueno, evidentemente, material idéntico entiendo que te refieres de, por ejemplo, munición de artillería, porque evidentemente los sistemas son diferentes. Pero sí, los costes de producción de los rusos son más baratos. O sea, que decir, los rusos tienen capacidad para fabricar material mucho más barato que Occidente. No me acuerdo de las cifras, pero por ejemplo, más o menos, yo leía que a los occidentales les costaba entre 4 y 5 veces más producir un proyectil de artillería de 155 que a los rusos. Luego está bueno, del que se dice que el material ruso es de peor calidad. La cuestión es que puede ser, en algunos casos, pero al final en este tipo de guerras muchas veces importa más la cantidad que la calidad, porque al final ya lo hemos visto. El Leopard 2 puede ser el mejor tanque que haya ahora mismo en el campo de batalla, pero si envías 80 y no tienes ni siquiera repuestos en cuanto tienes algún problema y los que pueden poner sobre el campo los rusos pueden fabricarte 10 veces más o 5 veces más, pues al final pues ahí pierdes la ventaja, ¿no? Quiero decir que no es este tipo de guerra en el que tú tienes la superioridad absoluta en tecnología y tienes digamos, además es una guerra no de alta intensidad y no entre dos estados. Es decir, ahí vale, pero en este caso no es así. Y lo que pasa a Occidente es que al final eh, el dinero, los beneficios, se los llevan mucho las industrias de defensa, de los contratos, etcétera. Y al final aumentan los costes mucho para que estas industrias se lleven más beneficio. Y esto no pasa tanto en Rusia, porque al final Rusia hay que recordar que esto es otra mentalidad. Esto no es la mentalidad de Rusia ahora mismo para fabricar material, no es el beneficio económico, es ganar una guerra. Supuestamente a Ucrania y a la OTAN. Supuestamente lo digo que en el sentido de que el enemigo es la OTAN. Por tanto, estamos hablando de motivos de seguridad, no económicos, de conseguir beneficios. Y eso es lo que ocurre. Aparte de que las cadenas de suministro occidentales a la hora de fabricar son tremendamente largas y eso aumenta mucho los costes. Ahí matizaría yo una cosa. Mm, Eh, Rusia hay una circunstancia y es que tiene el control, no total, pero sí tiene un conglomerado industrial bajo control del Estado. sí. En cuanto a defensa, no me refiero a la industria en general. Entonces, eso digamos que facilita las cosas porque si el Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, tienen una serie de requisitos, una serie de necesidades, puede imponerlo, porque los controla. Entonces se puede producir una mejor adecuación. Claro, evidentemente el sector militar industrial, complejo militar industrial ruso, pues, tampoco es una cosa de le das a un botón y ya se ajusta. No. Ahí han estado un año, sobre todo cuando se pusieron las pilas, parece que empezaron a ponerse las pilas a finales de 2022 y se ajustaron a la mentalidad de que esto iba a durar mucho más tiempo de lo que preveían.
Ahí pues empezaron a adecuar la fabricación de material a sus necesidades, ¿no? A unos estándares pues más superiores, a unos números más superiores de lo que se podía prever en un principio. Hay otra cuestión a señalar. Rusia está echando mano de mucho material que tenía almacenado, por ejemplo, en Eso cuanto a es. tanques. Están echando Que mano de tenían, material que tenían que almacenado. tenían supuestamente almacenados 10.000 tanques. Supuestamente las cifras eran, aunque pueden ser mayores. 12.000, 15.000, yo he leído de 10.000, 12.000, 15.000. Es mucho. 10.000 es una salvajada. O sea, da igual si son 5.000 más porque ya 10.000 es una salvajada. No todo el material, evidentemente, está en perfecto estado. Se ha almacenado y Mm. bueno, pues no parece que esté en demasiado mal estado. Eso habrá alguno que esté en peor estado y tal, pero Claro, digamos que claro. están sometidos a ese proceso de reconversión y de rehabilitación. Se está modernizando porque no es solo ver si está funcionando el motor y si funcionan las cadenas y las ruedas, se trata también de adecuarlo al estándar actual, ¿no? Pues mejorar el equipamiento, mejorar el blindaje, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso entra en una lógica casi de cadena de montaje. Ya no es un estándar de una dotación de 10, 20, 30 tanques. Aquí ya estamos en otra dinámica, ¿no? Entonces Rusia tiene men- está en la dinámica de cadena de montaje, ya pues decenas, centenares. Ya no es 30, 20, ya hablamos de 100, 200, 300 al año o más. No, por poner una cifra, que no estoy dando las cifras que ahora mismo de cabeza no las recuerdo. Entonces, esa es la cuestión que yo remarcaría, que están recuperando material que ya tenían guardado, que no es lo mismo que fabricarlo de cero. Las municiones, eso ya es otra historia. Pero ahí también hay que remarcar que está echando mano de Corea del Norte. No para todo, ni mucho menos, pero sí que han llegado a acuerdos y Corea del Norte está suministrando municiones y parece que también armamento. Aunque lo que más se ha comentado y de lo que más fiabilidad tenemos es del tema de las municiones. De artillería, municiones en cuanto a misiles también, se han recibido y se ha visto que se han utilizado, incluso los propios ucranianos lo han dicho. Hay aquí un detalle a mencionar, habrá gente que lo sepa, otros quizás no. Las municiones de Corea del Norte usan el mismo calibre o calibres muy similares, ya depende del armamento, claro, pero en muchos casos son municiones de calibres similares porque, bueno, pues las cosas de la Guerra Fría. Esto también pasa, por ejemplo, con los antiguos ejércitos del Pacto de Varsovia, cuando se ha mantenido armamento, pues eran calibres estándares de lo que era el Pacto de Varsovia, de igual forma que también existen calibres estándares de la OTAN, ¿no? Entonces, esto facilita que para mucho armamento se pueda, pues, municiones de artillería de 152, similares, se pueda echar mano de este tipo de municiones, ¿no? Las pueden mandar y no hay un problema de compatibilidad. En el caso ucraniano, por establecer una analogía, analogía en sentido contrario. En el caso ucraniano, pues tenemos el armamento del Leopard 2, está el armamento del Abrams, que ya está operando allí. Vamos, no está operando, no en el frente, o que nos conste, pero ya está allí en Ucrania. Los británicos, los Challenger, está también, bueno, está el armamento de los carros de combate que ya tenía Ucrania antes de la guerra, o los que haya podido capturar a Rusia, que en origen pues son todos del mismo ejército matriz de la Unión Soviética. O sea, ya tenemos distintos calibres. Y eso para la logística ucraniana no es fácil. No es fácil, igual que lo comentaba antes, con las piezas de repuesto, suministros. Pues para municionar no es una tarea fácil. Esto no es el elemento central a tener en cuenta, pero es parte del paisaje a tener en cuenta. Ujú. Em, a raíz del artículo de suministros europeos de Pablo, repetiré alguna pregunta que hago últimamente. ¿Ha habido algún movimiento importante o significativo tanto en los presupuestos de los países como en la industria europea? No. No ha habido ningún cambio respecto al artículo que hice allá por marzo. De hecho, te voy a pasar, para no entretenerme demasiado, porque te voy a pasar
un artículo que hice yo, además que publiqué hace relativamente poco, no en Descifra, pero bueno, está en abierto. Que cojo además mucha información que cogía de Descifra y para que veas que la situación sigue prácticamente igual. No, de momento no. Esto ya lo hablamos con Jorge además, que al final es esa idiosincrasia o esa mentalidad que todavía sigue teniendo Europa, que es básicamente que es Estados Unidos quien procure la defensa de Europa. Y que es Estados Unidos quien va a estar ahí para defender a Europa llegado el caso, ¿no? Eso puede pasar o no puede pasar. Yo personalmente pienso que en un futuro puede estar en el aire. Porque Estados Unidos al final se le acumulan los frentes y el giro político que puede tomar la administración, si gana Trump, por ejemplo, puede cambiar bastante la película. Luego hay otra cuestión que es muy importante. Hay que preguntarse, ¿para la Unión Europea es un interés vital lo que está pasando en Ucrania? Podemos pensar que para Polonia y para los bálticos sí, que son los países que más están aumentando sus presupuestos de defensa, ¿no? Que eso es así. Pero para, por ejemplo, Alemania, que sigue en el aire la cuestión de no sé si va ese cambio de era, ese cambio de paradigma, ¿no? Esos 100.000 millones que iban a poner para modernizar el ejército y sus fuerzas armadas, etcétera. Bueno, están igual que Francia, quiero decir, es de verdad algo fundamental para su política exterior. Y España, ¿Rusia es un enemigo de verdad para España? ¿O es Marruecos? Igual de verdad nuestro interés geopolítico o el Sahel. Es que yo creo que al final esos son los términos que estamos hablando. Al no percibir de verdad una amenaza real, porque yo creo que, quiero decir que los que vaticinan, ¿no? Los que piden un presupuesto de defensa mucho más amplio, porque Rusia vaya a invadir la OTAN, creo que no tiene ningún sentido. Es decir, que podemos mirar el mapa que llevamos 2 años de guerra y Rusia sigue estancada. Los avances que hace son muy pequeños. Y no hay de verdad o sea, no hay esa capacidad, porque además sería enfrentarse contra la OTAN. Y luego además que no hay una voluntad política del Kremlin, evidentemente, ni siquiera de conquistar toda Ucrania, porque saben que eso sería, para empezar, habría que ver si tienen la capacidad, y luego segundo sería impensable pensar que de verdad que pueden mantener una Ucrania conquistada. Por tanto, plantearse atacar los Bálticos o Polonia no tienen sentido. Por eso al final no hay, digamos, esa amenaza que ellos perciben dentro de la Unión Europea. Y luego está el hecho de que en caso de que ocurriese ese escenario, está Estados Unidos. Y ya está. Quiero decir que no. Yo creo que esa es digamos, la explicación de lo que estamos viendo. No sé si quieres decir algo, Manu, o paso a la siguiente pregunta. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta, Sí. que seguro que nos Eh, faltan. no, se están acumulando. Los Por eso, M1 Abra, los M1 Abrams no los están usando en combate, los tanques estadounidenses. No los hemos visto en combate. no consta que hayan intervenido en el frente por ahora. Ujú, Están en teoría en la retaguardia. Supongo que estarán. Hombre, esto también es un detalle a mencionar. Los ucranianos pues tendrán que adecuarse a ellos. Mejor, yo no lo sé. Seguramente habrán llevado tripulaciones allí para que en los meses precederos eh, habrán llevado tripulaciones para que se familiaricen, pero tendrán que usarlos también en lo que es la retaguardia ucraniana, en los campos de pruebas que tenga el ejército. O sea, eso no es llega y lo mandas. También tendrán que ver que funcionan bien. ujú. ¿Han opinado de los Bradleys contra el T-74? No sé a qué te refieres. No sé si puedes especificar un poco y te podemos responder. Perfecto. ¿Por qué no hemos visto el Challenger en combate desde la batalla de Robotine? ¿Y por qué no usan el Abrams si van con recursos justos? Bueno, creo que la segunda respuesta ya la pregunta te la ha respondido más o menos Manu. Lo primero es que los británicos han enviado 14. Es decir, es que si tienes ¿Con solamente 14 14 dónde va? 14 tanques y hemos visto ya imágenes de varios destruidos. Pero destruidos de verdad, que prácticamente eso no se puede ni volver a poner en marcha. Con 14 Challenger no se va a ningún sitio.
Eh, Se refiere al vídeo que ha salido de dos Bradleys derrotando un tanque ruso moderno, pero no era un. Creo que te refieres al T-90. O sea, yo he visto, no he visto el vídeo completo, pero creo que era un T-90, no era un T-74. ¿Tú has visto el vídeo? yo no. Además, el Básicamente, T-74 será un T-72, ¿no? Un claro, T-74 claro, a mí no me T-72. suena. Eso, Pero vamos, yo el vídeo no lo he visto, así que no puedo opinar, no sé de qué va. sí, yo vi, bueno, y era el 790, nos lo vuelven a confirmar. Yo no vi el vídeo, pero sí que era básicamente en una batalla, no me acuerdo en qué escenario, no sé si era en Kimki, puede ser en Kimki, que es en la cabeza de playa que tienen los ucranianos en Gerson, Link, Linky. perdón, bueno, la parte de Gerson del Oblast ocupada, más allá, al otro lado del Dnieper. Básicamente eran dos Bradleys, dos vehículos Bradleys del ejército estadounidense, destruyendo al parecer a un tanque ruso T-90. Pero no he visto las imágenes. Avdiivka fue. Vale, vale, vale. Yo creía que era en Kimki. A ver, más, pues no he. Pero bueno, supuestamente entiendo que lo novedoso es que teóricamente el T-90 tiene que haber sido capaz de destruir a los Bradleys o hacerles por lo menos huir. Entiendo que esa es la lógica del vídeo, ¿no? Em, ¿Cuál es el nivel de fatiga o de uso del ejército ruso en el conflicto? ¿Un 80%, un 90% menos? ¿Podría Rusia atender a algún otro frente geopolítico dado el caso? ¿Le sobra un 20%? Bueno, yo creo que a ver, este tipo de cifras al final es muy complicado. No sabemos exactamente ni cuántos soldados hay implicados de Rusia. Quiero decir que se hablan de que medio millón, 600.000 soldados, pero no se sabe. Y eso es algo cálculos que se pueden hacer, pero no se sabe exactamente cuánto porcentaje del ejército, porque no se sabe ni cuántos soldados pueden estar implicados en la guerra. Es probable que sean muchos y el grueso de las tropas. Por tanto, eso indica que ante otro escenario geopolítico donde se puedan ver pues perjudicados los rusos, pues no tengan tanta capacidad, porque al final están enfangados en Ucrania. Esto ya lo hemos visto en el Cáucaso, con Nagorno-Karabaj. Por tanto, es algo que evidentemente puede pasar en otros escenarios. De las elecciones en Taiwán, creo que van a hablar después mis compañeros. Sí, eso vamos a esperar que lo vamos a tratar dentro de unos minutos. Hola, ¿cómo va la nueva carretera rusa de la costa? ¿Se están haciendo más grandes infraestructuras destinadas a la guerra por alguno de los bandos? Es una pregunta más para ti, Manu. A ver, de la carretera de la costa, yo noticias recientes no he visto. Así que entiendo que las obras o siguen, o no lo sé, la verdad. De lo que sí he visto alguna noticia, no muy reciente, también hay que decirlo, es bueno, sacamos un mapa hace poco de las infraestructuras, más bien de la logística militar ferroviaria que tiene Rusia en el sur de Ucrania. Eh, lo comentábamos hace unas semanas, están construyendo una nueva línea ferroviaria de pequeño tamaño, podríamos decir, que enlazaría directamente lo que es Rostov a través de Taganrog con el sur de Ucrania, porque las comunicaciones ferroviarias existían, pero se hacían a través principalmente de Donetsk, del nudo ferroviario de Donetsk. Y desde el principio de la guerra, ese enlace ha estado prácticamente imposibilitado porque estaba la línea de frente cerca de Donetsk. De hecho, Avdiivka es que uno de los problemas que generaba Rusia y antiguamente a la República de Donetsk era eso, que estaba cerca de la ciudad, pero cerquísima. Entonces, desde allí el fuego de la artillería ucraniana pues, podía alcanzar todo lo que se moviera en un área de 10, 20, 30 kilómetros, ¿no? Entonces, por allí, transportes militares por ferrocarril como que no podían pasar. Rusia ha utilizado principalmente la ruta del puente de Crimea, por ferrocarril principalmente. Por carretera también se ha utilizado la carretera de la costa, pero claro, esa carretera pues no digo yo que sea una carretera de comarcal, pero no tiene la capacidad de absorber
el nudo logístico que tiene Rusia en esa zona. De hecho, por eso se está construyendo el ferrocarril, para evitar exclusivamente la ruta del sur, que atraviesa el puente de Crimea, que en realidad es una ruta larga. Se ha aducido a razones, digamos, de seguridad, ¿no? De no tener que depender de esa ruta que puede quedar interrumpida, cosa que es cierto. Si se atacara no solo el puente de Crimea y otros puentes, si se atacara y se dejara fuera de combate, pues sí que podría ser un problema. Pero yo pienso que es una cuestión también de economizar recursos, porque realmente es una ruta enorme la que tienen que dar. Bajan de Rostov hasta Krasnodar, o sea, lo que sería el Kubán, bueno, un poco antes. Tienen que llegar hasta el Kubán, esa península, atravesar Crimea vía el puente y luego volver a subir hasta Melitopol. Entonces, es una ruta larguísima. Y eso pues tiempo, combustible, si va por diésel. Si va por eléctrica, bueno, sigue siendo mucha distancia y tiempo. Realmente, si se quiere llegar, por ejemplo, a lo que sería el frente al sur de Buchledar, los suministros por ferrocarril pues dan una vuelta enorme, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, para llegar a esa zona que va desde, digamos, eh, desde Donetsk hasta el sur hasta Robotine, ¿no? Pues se llegaría mucho más rápido directamente a través de Rostov mediante este nuevo ferrocarril. La construcción, hasta donde yo sé, se está desarrollando sin mayor incidencia. Tampoco Rusia es que esté dando parte de lo que se ha dejado de hacer. Y bueno, está previsto que dentro de unos meses esté completada la obra. Si yo lo voy siguiendo, si tenemos novedades y nos lo preguntáis, pues aquí lo comentamos. Ujú. Muchas gracias por la suscripción a Clogafo, que ya nos quedan solamente 2 para llegar al objetivo de hoy, yo creo que diríamos de este bloque, porque yo creo que vamos a llegar, pero vamos, que si queréis darnos este apoyo, pues no. Además que estáis en el descanso del partido, de la Supercopa, yo creo que es un buen momento para dar ese apoyo y luego ya, pues, que sigáis con el partido. A ver, alguna preguntita más. Mm, 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 mm. ¿Se sabe algo sobre los radares que traerán los F-16? ¿Les puede dar el control del aire? A ver, los cazas F-16 van a llegar en un número bajo. Es decir, que eso no va a poder hacer que el. Uy, ya hemos llegado Creo que ya hemos llegado a la meta. Genial. Estupendo. Genial, genial. Muy bien, muchísimas gracias, a DR Destino y no sé si el otro, quién ha sido, pero muchísimas gracias por llegar por esas 2 suscripciones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y David, y muchas más, David Viño, que se ha vuelto a suscribir. O sea, que hemos pasado ya el objetivo. Genial. Que estaba comentando que al final creo que se hablaban de 40 cazas en total por parte de Países Bajos y Dinamarca. O incluso había leído a bajar esa cifra, que es verdad que Dinamarca iba a enviar menos al final de los que habían prometido. ¿Eso qué quiere decir esos cazas? Que evidentemente van a ayudar a Ucrania, pero no van a darle la superioridad aérea porque al final los aparatos que puede poner Rusia sobre el aire son mucho mayores y luego pues Rusia también tiene sus sistemas antiaéreos. Por tanto, no. ¿Pueden ayudar? Sí, pero al final Rusia sigue teniendo esa superioridad y con 40 cazas o incluso 100 no va a cambiar eso. Sí que es verdad que puede ayudar, sobre todo para a lo mejor darle más control del aire del que tiene ahora mismo, ¿no? Ucrania. ¿No? ¿Qué opinas tú, Manu? ¿O no nada que objetar lo que he dicho? Hay cuestiones en las que coincidimos y poco más puedo decir. Yo ¿Alguna? Sí, sí que perdona, quería sí. hacer un comentario, pero no en relación a esto. No, claro. Eh, sí que quería comentar un detalle, porque ya que hacemos el repaso, también dar una pincelada en lo que es el lado ruso. Tú has mencionado antes una cuestión que es, no sabemos lo que tiene Rusia en el frente, y es así. Ujú. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué tiene o qué no tiene Ucrania. Nos podemos hacer una idea, pero en números globales no lo sabemos. Igual que tampoco sabemos en números globales las bajas que está habiendo, que es una cosa que nos soléis preguntar
mucha frecuencia. Seguro que hoy, yo no lo he visto, pero seguro que alguien lo ha preguntado. Eh, yo, en cualquier caso, respecto a este año, soy escéptico para Ucrania. También por ahora soy escéptico para Rusia. Rusia creo que tiene ahora mismo Ujú. un panorama más propicio que hace unos meses, sobre todo porque ahora mismo Ucrania no está en condiciones de lanzar una ofensiva. Lo están diciendo muchos analistas occidentales, sobre todo del lado anglosajón, que Ucrania, después de la contraofensiva de Zaporilla, pues ha quedado su ejército, por lo menos las fuerzas móviles, las que tenían capacidad de lanzar una ofensiva, pues han quedado en unas condiciones que no están para lanzar contraofensivas. O sea, bueno, sí, una ofensiva o una contraofensiva. Está la cuestión también de los recursos humanos, que no lo he mencionado, pero Ucrania tiene ahora mismo un problema de echar mano a un gran número de reclutas para sustituir las pérdidas y para poder reorganizar sus fuerzas de cara al año que se les viene encima. Ellos son conscientes, ha habido discusiones al respecto, lo dijimos el viernes pasado, ha habido discusiones entre el lado político y el lado ucraniano y no han sido muy satisfactorias, que digamos. De hecho, vienen a enturbiar aún más las relaciones ya malas que tienen entre ambos lados. Pero con todo esto, decir que Rusia va a tener que esforzarse, porque avances como los que se han visto, bueno, podemos decir que son prometedores, pero si quiere, digamos, cambiar el curso de la guerra y salir de la dinámica un tanto estancada, que ahora mismo yo no diría que está estancada, pero en cuanto a Muy, sí, movimientos, muy sí, reducido, muy lento todo. tiene que cambiar. Y bueno, habrá que ver las tácticas y la estrategia que sigue Rusia, que tampoco sabemos de nada. Bueno, esto yo creo que es algo esperable, no van a decirlo. Igual que Ucrania no va a dar sus planes, tampoco va a decirlo Rusia, ¿no? Habrá que ver qué estrategia sigue. Por ahora se puede percibir algo que están haciendo los rusos, que es no estar operando en un mismo sector. Están operando en varios sectores a la vez. Están operando en el río Skil, están operando en Bakhmut, tanto al norte como en el sur. Están operando en Avdiivka, también en Marinka, sigue ahí. No lo he mencionado antes, pero en Marinka eso se completó y están avanzando en otras zonas, ¿no? En Robotine también, ahora recientemente no, pero hace unas semanas mencionábamos Robotine porque Ucrania había tenido que retirarse de varias zonas porque aquello pues estaba bastante complicado, ¿no? Entonces, esa estrategia de atacar en varias zonas, de obligar a los ucranianos a detraer más recursos para cubrir esos sectores que están ahí, manteniéndolos, pero no es a coste cero. Lo mencionábamos el viernes pasado, creo que fue, o el jueves, en una noticia del medio ABC norteamericano de hace unos días, señalaba que en el hospital militar de Dnipro, antigua Dnipropetrovsk, han aumentado en las últimas semanas un 30% los ingresos por heridas de guerra, ¿no? Independientemente de si son heridos o quedan muertos, ya en eso no entro, ¿no? Pero que este renovado esfuerzo ofensivo ruso se está viendo ya en el lado ucraniano. Tiene consecuencias, tiene bajas. Y, y bueno, pues habrá que ver, por eso yo señalaba un plazo de 6-8 meses. Habrá que ver cómo acaba Avdiivka, habrá que ver cómo terminan las operaciones en Bakhmut, si le meten mano a Ivanivsky y llegan al canal y se plantan cerca de Chasiv Yar. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Nos preguntabais hace unos días sobre los rumores que está habiendo de ofensiva rusa en Kharkov. Yo ya lo dije, Pablo también lo comentó, somos escépticos. Somos muy escépticos porque ahora mismo, pues bueno, habrá que ver qué tiene Rusia o qué no tiene en el frente, si es para ahora o si es para dentro de unos meses. Si es para dentro de unos meses, habrá que ver cómo están otros sectores que ahora mismo están más o menos parados en cuanto a avances, no a combates, pero bueno, entonces, también digo que escéptico por ahora respecto a Rusia, no tanto en avances, sino respecto a un balance general de meterle mano a más territorios y más ciudades si no cambia, digamos, la dinámica actual. ¿Los países de la OTAN siguen entrenando soldados ucranianos fuera de Ucrania? Como hicieron antes de la... Sí, correcto. Sobre todo, por ejemplo, hay campos de entrenamiento en Reino Unido, los alemanes están entrenando, los españoles creo que, no sé si ya hay algún entrenamiento, pero sobre todo el Reino Unido son los que más están entrenando soldados.
Efectivamente, no es a las cantidades que están haciendo para la contraofensiva, pero sí que siguen existiendo. Nos preguntan, a ver, hay dos preguntas que hay sobre básicamente la cuestión de la movilización. Voy a leer una, pero bueno, que es prácticamente la otra también, que es de Juan, que también va en ese sentido, ¿no? De como que si hay mucha movilización forzada, ¿no? En Ucrania. Ucrania no tenía movilizados a todos los hombres entre 18 y 60 años. ¿No debería tener suficiente tropa o candidatos para sostener el esfuerzo de guerra? No, la cuestión es, está declarada la ley marcial en Ucrania. Y entre 18 y 60 años, todos los varones supuestamente no pueden abandonar el país porque podrían ser llamados a filas. ¿Qué ocurre? Que ha habido millones de ciudadanos ucranianos que se han ido de Ucrania, pero es que no solamente a Occidente, sino también a Rusia. Por tanto, ese nivel de esa capacidad de movilizar baja. También hay otro problema que ha ocurrido en Ucrania, que es la corrupción. Zelensky hace no tanto, no solo es que haya despedido a su ministro de Defensa por temas de corrupción, sino también a todos los comisarios, ¿no?, de reclutamiento regionales, debido a que había muchos casos públicamente de que muchos ciudadanos ucranianos llamados a filas, en vez de acudir al frente o a la oficina de reclutamiento, pagaban a estos funcionarios, les sobornaban para no tener que acudir, básicamente. No consigues el Twitter. Ahora te lo paso por aquí, no os preocupéis, lo paso por aquí. Y muchas gracias a Silvi por el Prime. Muchísimas gracias. Estamos a tope, así que me gusta. Por tanto, está esa cuestión que he comentado antes. No quiere decir que Ucrania vaya a movilizar a todos sus varones. Es imposible 18 de 60, es imposible, además. Pero tiene, digamos, esa capacidad de hacer una movilización total de esos varones. Y ahora lo que se está hablando es de hacer una movilización de 500.000 y de, digamos, bajar la edad de reclutamiento. La cuestión es que eso puede crear mucha división social, y hay cierto resquemor, porque, por ejemplo, entre los que están en el frente, los que no están en el frente, los que están fuera del país, etcétera, y es algo que políticamente dentro del gobierno de Ucrania o de las instituciones ucranianas nadie quiere, digamos, liderar, ¿no? Por temor a la respuesta hostil de la población, porque al final es un número muy alto de soldados. No quiere decir que no quiera luchar Ucrania, pero yo opino que hay un sincero sentimiento de impunidad, ¿no? Y de corrupción generalizada que hace que muchos ucranianos no confíen, digamos, no en el ejército, que sí, sino en sus instituciones y sus políticos. Y es algo que lo están retransmitiendo mucho incluso los medios occidentales, por ejemplo, de muchos que huyen del país para no ser reclutados, porque es así, eso es el caso, que dicen que no, que por qué voy a hacer eso si está claro que es un sistema que está corrupto, que si se puedes pagar para no entrar en el ejército, pues ya está como está la cuestión, y que luego encima de que, bueno, de que no, digamos que no, que el dinero que llega a las instituciones acaba en los bolsillos de los políticos, etcétera. Eso es un sentimiento que hay bastante más amplio, y es algo que le preocupa bastante a Zelensky, por cierto, que es que su popularidad en toda Ucrania ha bajado. En cambio, la del ejército, la de Zaluzhny, el comandante en jefe, está subiendo y les puede suponer una rivalidad política, ¿no? Disminuir el reclutamiento quiere decir que en vez de, ahora mismo lo que se estaba haciendo era reclutar a partir de 26 años, o como máximo 26 años. Ahora, con la nueva ley de movilización, sería pasar a los 24, básicamente. Yo había leído, ¿Mm? pero no estoy. Ahora es que lo has dicho y me ha entrado la duda. Yo había leído Sí. 27 y pasaban a 25. Ah, pues puede ser, puede ser. Bueno, un año más, sí, puede ser. No. Pero vamos, sí. Realmente el problema que tienen es que, como decía Pablo, se les ha ido mucha gente fuera. Y además en edad de reclutamiento. Entonces, y la cuestión demográfica, ya para cerrar esto, Sí. la cuestión demográfica se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos.
no solo por esto, que también, sino sobre todo porque ya hay gente que está planteando en Ucrania que qué va a pasar con el país cuando acabe la guerra. Si se sigue alargando la guerra, si pasa el tiempo y el país queda aún más dañado por la guerra, mm, pues habrá gente que ya esté establecida en el extranjero que no querrá volver. Ya de hecho Ucrania tenía un problema demográfico de antes de la guerra. De antes de la guerra y de antes del Maidán, que es desde el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Desde el año 93 ha tenido un saldo negativo, un crecimiento negativo de población. Entonces, mm, eso digamos que empeora sensiblemente el actual contexto bélico, empeora esa dinámica. Y claro, pues ya hay gente que lo está diciendo, oye, que esto empieza a ser un problema. Que no hay que esperarse al final de la guerra para verlo, que ya se empieza a percibir, ¿no? Y ya pues ha habido comentarios al respecto y noticias al respecto.